Bueno, y comenzamos hoy este podcast después de oír esa música preciosa de la cultura coreguaje. Música en el idioma coreguaje, una música preciosa. Los saludamos desde aquí, cerca a Montenegro. Como nuestro podcast pasado, tuvimos la oportunidad de poder grabar varios en el mismo lugar y fue una bendición. Este lugar está hermoso, Moni, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ojalá ustedes estuvieran viendo este paisaje, inspira, y nos inspira también tener con nosotros a otro de los bellos siervos del Señor que está con nosotros en Dinamis. Su nombre es Juan Henao. Juan, bienvenido a este podcast. Hace tiempos queríamos tenerlo con nosotros y los oyentes creo que están expectantes de escuchar al misionero Juan Henao. Muchas gracias, Pastor Jairo, Moni, gracias por esta invitación. De verdad, muy bonito este programa, lo he escuchado algunas veces y para mí ha sido de mucha bendición también. Bueno, queremos preguntarle por ese llamado, ¿cómo Dios lo llama? ¿Cómo? Porque por ahí tengo información que era un hombre, un joven, adolescente un poco rebelde, ¿no? Pero ¿cómo es que ese muchacho rebelde termina sirviendo al Señor de misionero? Bueno, este llamado es algo que empieza a la edad de 8 años. Un día fui a una iglesia católica y me encuentro con un misionero católico. Yo no sabía cómo era, quería conocerlo porque hablaban de que él trabaja con comunidades indígenas. Al hablar con él me dice algo que pues marcó mi vida, ¿no? Marcó como algo en mi corazón, y él me decía: Juan, hay que pensar en un grupo de personas los cuales no es fácil que les hablen acerca de Dios. A los pocos días mi mamá ya no vuelve a la iglesia, sino que empieza a ir a la iglesia cristiana Asambleas de Dios en el Caquetá, y empezamos a conocer otra perspectiva del tema de las cosas de Dios. Ahí pues va creciendo como ese amor, como a descubrir quién eran esas personas, y empezamos pues en el colegio a leer unos libros acerca de la colonización, y es allí donde yo empiezo como a mirar las características de los indígenas, y empieza como esto a apasionarme, algunos sonidos de la selva, como yo decía, bueno, aquí qué pasa, ¿sí? Siempre me gustaba esto, pero cosas de la adolescencia, ¿no? Empieza uno como a alejarse de Dios, empieza uno a tener sus situaciones, pero a la edad de 14 años Dios es muy puntual. A la iglesia llegan 2 indígenas donde están pidiendo que alguien les dé posada en su casa, ¿sí? Entonces yo tomo la decisión de llevármelos para la casa, pero yo no le había preguntado a mi mamá, a Martica, que si los podía llevar, y pues fue un riesgo bien grande. Pero yo ahí empecé ya a orar como misionero y le dije: Señor, revélame qué decirle a mi mamá para que no me vaya pues a corregir por ahí por haber tomado una decisión de estas. Es cuando llego a la casa, ella me dice: ¿usted qué hace con esos 2 locos? Porque los indígenas precisos estaban con el pelo largo, olían a feo, porque ellos estaban prácticamente en la calle. Es ahí donde yo le digo: mamá, no, pues el pastor dijo que les diera posada. Entonces fue una forma de que el Señor ya empezó como a tratar con nosotros, y empezamos como a entender y empezamos a interesarnos en cómo hablaban el idioma, y eso empezó a despertar una mayor pasión, ¿sí? Desde ahí ellos vivían en comunidades, que comían casabe, bueno, todo esto de ver un mundo tan diferente que ellos me estaban contando, pues con mi mamá lo que hicimos fue que dijimos: bueno, ¿cómo vamos a ir a conocerlos? O sea, fue algo como que nos motivó, y empezamos en la iglesia a vender empanadas, a vender tamales, a vender papas rellenas, y así reunimos el dinero para hacer nuestro primer viaje misionero en el año 1997. Más o menos tenía entre 15 a 16 años cuando pasa esto, y a pesar de que yo me empecé a alejar de Dios, pero esa marca que quedó en mi corazón por ellos fue la que un día me hizo volver al Señor. Bueno, ¿y cómo fue esa experiencia de regreso cuando usted dice: tengo que responder al llamado de Dios? ¿Cómo fue esa respuesta y cómo empezó a prepararse para poder responder a ese desafío?
Bueno, lo primero es que venimos de este tema de estar apartados del Señor. Ajá. Se nos presentan muchos problemas, pero lo que hacemos es que le hacemos un compromiso a Dios. Y yo le digo, Señor, yo estoy dispuesto a volver allá donde esos indígenas, porque sé que no hay muchos que de pronto quieran ir allá donde ellos, pero si usted me da la oportunidad de salvarme de este problema, que estaba amenazado de muerte por estar en cositas que no debía estar, eso hizo que yo tomara la decisión de volver a ellos, y el Señor, pues le doy gracias que Él asumió esas palabras como con seriedad, porque era muy difícil que yo hablara con seriedad, pero el Señor hace eso y me lleva a ese lugar después de caminar una semana por el monte, caminar porque no podía moverme por ciertos lugares, porque bueno, el problema era grande. Claro. Pero llegué donde mi mamá ni siquiera me reconoció, los indígenas no me reconocieron, no sabían quién era yo, pero ese día ahí como hijo pródigo volví a la casa y en medio de la comunidad indígena de Erichá, ahí en el suelo le pedí perdón a Dios y me comprometí otra vez delante de Dios y de mi mamá a servirle a Él en las misiones. Yo no conocía esa historia tan interesante, Juanchis. De verdad que gracias al Señor por lo que ha hecho en tu vida y gracias por tenerte de verdad sirviendo hoy en el reino. Pero lo lindo de Juanchis es que no solamente sirve solito, pero está también sirviendo con su esposa y sus hijos, ¿verdad? Ahí en el campo. Sí, ese es un privilegio que Dios nos ha dado y bueno, todo también empezamos con las ganas ahora de cómo enseñarles bien a los indígenas, ¿sí? El tema no es ir y solo visitarlos un día, sino cómo hablarles más del Señor. Y entonces con esto llegamos ya con nuestra familia, y ahorita hablando con otros misioneros me acordaba de cómo hicimos que ese impacto cultural no fuera tan fuerte para ellos, y le dijimos, nos vamos a un lugar a tener una expedición. Vamos a estar en medio de indígenas, vamos a vivir y vamos a trabajar con ellos. Un día volveremos a nuestra tierra, de pronto vamos a tener allá unas incomodidades que de pronto aquí eran unas comodidades, pero vamos a estar en esa experiencia y lo vamos a hacer de la mejor forma. Muy bonito. Bueno, y también por ahí vi un video de una ceremonia muy bonita que se hizo hace poco, creo que este año, sobre una cartilla de alfabetización, ¿cierto? 2 cartillas, la 1 y la 2. Y estábamos hablando las semanas pasadas en el podcast anterior acerca de la importancia de conservar el idioma en escritura. Aquí con Moni, que tiene conocimientos amplios como lingüista. Moni, ¿por qué es importante colocar el idioma de una comunidad de una forma escrita? Es una estrategia de vitalidad y es una estrategia de preservar. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en muchos lugares es que los jóvenes ya no quieren hablar el idioma, ¿cierto? Entonces no lo quieren aprender. Pero el tenerlo escrito, entonces va a hacer que quizás un día, cuando crezcan un poquito y digan, ve, nuestro idioma tan lindo, tan nuestro, eso es parte de nuestra identidad, y lo quieran recuperar como está escrito, entonces lo van a poder volver a aprender. Así que es una estrategia que tienen los lingüistas para preservar y darle también vitalidad, ¿no? Para que se vuelva, digamos, herramienta también para que ellos puedan aprender a leer y escribir incluso dentro de su misma comunidad. Así que por eso es como recomendable y por eso alabamos al Señor que tú tienes esa experiencia de escribir o trabajar en cartillas, ¿verdad? Para que la comunidad tenga ese recurso. Bueno, eso fue un trabajo que se hizo por parte de Misión Alfa, ¿cierto? Ellos con Sandra hicieron un trabajo muy lindo allí. Y bueno, saludamos a Sandra si nos está oyendo del podcast, que Dios la bendiga por ese trabajo tan precioso. Quiero preguntarle concretamente lo siguiente, Juan. En el podcast pasado hablábamos que la cultura donde está el misionero Freddy es un poco celosa con el tema de la lengua. ¿Cómo fue ese recibimiento de este proceso? ¿Hubo alguna resistencia? Y al final, ¿cuál fue la expresión, el testimonio? ¿Cómo comunicaron ellos la felicidad de poder tener esta cartilla? Porque en el video se ve que están muy contentos de poder tener esa lengua escrita en una cartilla. Bueno, quiero contar un poco cómo empieza esto. Fue algo que en una ocasión me encontré en la comunidad una cartilla Nacho. Y entonces había un niño intentando leer. Nacho lee, ¿no? Una cartilla
Bueno, yo Sí, creo que señor. los oyentes conocen Nacho Lee Sí, y sí. bueno, aprendimos varios a leer ahí. Entonces, Yo miraba que el indígena quería aprender a leer en ese idioma, los niños, pero les quedaba difícil o leían las imágenes. Entonces yo ese día le hice una oración al Señor, le dije, Señor, qué bueno un día poder tener una cartilla como Nacho Lee para que ellos en su mismo idioma y con sus imágenes culturales del entorno de ellos pudieran aprender a leer y a escribir. Porque yo había estudiado unos días antes que el pueblo coreguaje no aparecía en un mapa indigenista porque estaban perdiendo su lectura y su escritura. Entonces no habían unas bases, no había unas estructuras alfabéticas de ellos. Entonces esto estaba llevando a que los mismos mapas indigenistas nacionales saquen a los grupos étnicos porque no hay unas bases para ellos. Entonces allá empezó todo y un día en un ayuno distrital hablamos con Sandrita y Sandrita dice, yo quiero hacer este trabajo de alfabetización, y entonces fue allí donde miramos la necesidad. Entonces cuando llegamos a este acuerdo con la misionera Sandra Gudelo, que está con el proyecto Alfa, es su proyecto propio y lo ha llevado a cabo, lo ha sacado adelante, vemos que hay que ir a crear una necesidad. O sea, lo primero que yo debo ir a la comunidad es a enseñarles que tienen una necesidad, que yo no voy a coger su idioma para un beneficio mío porque yo no necesito de su idioma. Son ellos los que necesitan estructurar su idioma, su alfabeto, para que haya unas bases sólidas y que su cultura no desaparezca. Entonces empezamos a visitar las comunidades y a mostrarles la necesidad. Por ejemplo, ellos no tienen un libro escrito en su propio idioma. Miramos que una profesora hizo algunos documentos para niños escritos en su propio idioma y eso dio muchos resultados. Entonces, de allí dependió de que se creó la necesidad y ellos, a pesar de que son celosos en su idioma y todo, pero al mostrarle la necesidad a ellos, dijeron, pastor, no, eso hay que hacerlo, lo necesitamos. Algunos sí se van a pensar que de pronto esto tiene recursos del gobierno y todo esto, pero siempre fue mostrar con transparencia de que este trabajo se hizo a pulso. bueno, y entonces estos recursos para hacer ese trabajo, porque es un trabajo de horas, de investigación lingüística, de diagramación de un texto, de impresión, ¿esos recursos de dónde salen? Bueno, la verdad empezamos por fe, ¿sí? Y la misionera Sandra, a través de sus gestiones, de su trabajo alfabético, ella, digamos, pudo lograr conseguir otros recursos y hermanos de iglesias apoyaron con otros recursos, pastores, o sea, se involucró toda la iglesia para lograr sacar adelante esto. Entonces la iglesia y los misioneros no solo predican el evangelio, también hacen una obra social, porque me parece muy importante que el trabajo del misionero llegue a ese campo del lingüista que deja el idioma para que se conserve, ¿no? Sí, documentado, me parece muy interesante y creo que las comunidades y las autoridades coreguaje lo han recibido bien. Sí, señor, sí. Por eso en el video que dejamos allí en la página de Facebook fue muy emotivo, porque en ese momento los indígenas sintieron que eran importantes para alguien, que son tan valiosos que hay alguien que está interesado en que los adultos aprendan a leer y escribir en su mismo idioma para que así puedan descubrir también las verdades que están en la palabra de Dios y que ellos también puedan de una manera verse muy, muy beneficiados. Y para esto ellos fue muy beneficioso, terminaron llorando, conmovidos, porque se sintieron muy importantes. Muy bonito oír ese testimonio, porque eso es un testimonio del milagro del Señor en esta comunidad y cómo el Señor no se equivoca nunca, lógicamente nunca, la palabra cuando dice de toda raza, lengua y nación, y cómo el Señor nos dio estos idiomas tan variados en el mundo, pero que son lenguas en las que se pueden alabar al Señor. Bueno, y también quiero tener aquí con Juan una preguntita, porque yo me pongo en los zapatos del oyente y ese misionero allá en ese lugar, ¿qué cosas habrá tenido que pasar? Y en especial los oyentes siempre quieren saber qué ha comido que usted nunca se imaginó que iba a comer por allá en la selva. No, sí, señor. Bueno, hay cosas que uno dice, bueno, que uno no quisiera jamás encontrarse en la vida, ¿no? Uh-huh. Pero pues hay experiencias, por ejemplo,
variedades de micos, ¿no? O sea, llegar a comerse usted un mico, mirar, bueno, frito de pronto pasa, pero cocinado, donde usted mira esas manos ahí, donde usted mira la cara del mico que parece un niño, ¿sí? Entonces esas cosas empiezan como a impresionarlo a uno, pero por amor a esa cultura, como por tener esa confianza, ganarnos como ese respeto entre ellos, pues comerlo. Llego a una comunidad donde una señora había hecho unos frijoles, ya 3 días cocinándolos y nada que se ablandaban. Entonces ellos nunca usan granos porque pues ellos dicen, ¿para qué eso si no tenemos pitadoras? Y me da los frijoles y para mí pues yo lo miro como una honra porque es donde lo encuentra uno. Pero alrededor de los frijoles estaban más o menos unos 15 gusanitos mojojoy. Ahí los habían fritado para acompañar los frijoles y eso fue como una experiencia bien tremenda. Comer, por ejemplo, las manos de tortuga. Yo decía, yo me como cualquier parte de la tortuga menos las manos. Y preciso a usted le sirven solo las manos como para ver qué cara pone uno. Y bueno, pero todas estas cosas nos han llevado a aprender más de ellos. Pero en últimas no es raro, es decir, es la cultura de ellos y es una cultura preciosa, y como hijos de Dios que sabemos que Dios ama a todos, entendemos que eso es normal dentro de la cultura, y entonces me imagino que el misionero aprende luego a disfrutar de esas mismas cosas, ¿no? Ah, sí, señor, claro, ya se vuelve común porque uno se da cuenta de que uno va a un lugar donde hay otra cultura y va uno a disfrutar, porque digamos aquí mucha gente tiene prejuicios sobre esto. Yo voy allá, pero es que yo como así. No, si Dios te llama, Dios te da las capacidades y Dios te da esa forma de gozarte también y disfrutar todo lo que hay en la comunidad. Bueno, yo he tenido la oportunidad de ir allá a conocer, y bueno, Juan, ¿qué hace en los tiempos libres? Porque sé que tiene muy buena sazón, le gusta por ahí cocinar y hace unas cosas en el horno que tienen allá en San Antonio muy ricos. Cuéntenos, ¿qué hace un misionero como usted en sus tiempos libres? Bueno, en los tiempos libres, pues... Sí los tiene, ¿no? Digamos, aprovechamos mirar recetas y todo, porque nos gusta mucho esto. Y estamos con los hermanos indígenas enseñándoles algo muy importante. El hombre es parte elemental en la casa también, porque no queremos cambiar la cultura, pero sí sabemos que hay mujeres que quieren que sus esposos ayuden. Entonces esa parte familiar la hemos impartido mucho con ellos, y ya miramos hombres haciendo de comer en las comunidades que disfrutan eso porque su esposa está enferma, porque su esposa está cansada, y esto ha hecho que los cristianos o líderes indígenas que tenemos, sus relaciones matrimoniales han crecido más, se han fortalecido más a base de que hemos mostrado como esa parte que es un hobby para nosotros, y ha sido de mucha bendición para ellos. Bueno, Juan, ¿alguna película, libro que nos quiera recomendar, que usted se haya visto en otro tiempo o leído y que usted diga, a mí me marcó este libro, me abrió los ojos en cuanto al trabajo transcultural? Bueno, a mí me marcó mucho haber estudiado la materia comunicación transcultural con la misionera Judy Bartel. Para mí fue impresionante porque fue encontrarme con muchas cosas que el Espíritu Santo me había guiado cómo hacerlas, pero fue encontrar también muchas herramientas y decir, esta es una forma muy importante para llegar a las comunidades. Se me olvida bien el nombre del libro en este momento, pero sé que es de Hechos de Poder. De la serie de Fe y Acción. Fe y Acción, sí. La fe. Bueno, y para nuestros oyentes que no han estudiado, Dinamis, la Dirección Nacional de Trabajos Transculturales, ellos tienen la escuela totalmente gratis, ¿verdad? SM se llama. Sí. Vamos a dejarle aquí el contacto por si alguien de ustedes dice, yo quiero estudiar algo de misiones. Se le tiene, como dirían los muchachos, se le tiene, y como diría Moni, cuéntanos un poquito de qué se le tiene en ese curso a nuestros oyentes. Se le tiene una experiencia de aprendizaje único y sin ningún costo. Vamos a aprender acerca de la misión de Dios, de dónde viene, por qué creemos que debe ser, por supuesto, parte de la misión de la iglesia, principios básicos de comunicación transcultural y
las maneras prácticas en que puedes aplicar todo el curso dentro de tu iglesia y a futuro también en tu vida, si es que el Señor te llama o te inquieta para ir a otro lugar a llevar su palabra. Bueno, Juan, ¿qué consejo le daría a ese joven o jovencita, hermano o hermana que está oyendo este podcast porque está interesado en misiones y quiere comenzar la vida misionera? ¿Usted qué consejo le diría? ¿Por dónde debería empezar? Bueno, yo creo que lo más importante es empezar a desarrollar un conocimiento, ¿sí? Y ahí están las bases para uno poder hacer mucha obra misionera. Primero, pedirle al Señor que lo guíe donde puedes capacitar, ¿sí? Porque ya tenemos, pues, como le decían ahorita, cómo capacitarse a través de Dynamis y la forma de buscar un lugar, un campo de acción. Entonces, es empezar con la teoría, pero también con la práctica. Bueno, Juan, vamos llegando hacia el final. Nos gustaría que pensara unas palabritas en el idioma para despedirse. Y bueno, Moni, despídase de la audiencia. Un abrazo para todos. Como dijo Juan, esto ha sido toda una excursión, pero haber compartido y escuchado y aprender un poquito más de su vida y ministerio. Esperamos que haya sido una excursión para ustedes también. Que el Señor los bendiga y nos escuchamos dentro de 15 días. Sí, así es. Dentro de 15 días nuestro siguiente podcast. Juan, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, nos gustaría que se despida en unas palabras en el idioma donde está ministrando el Señor. Dios pirohachecho en cuanico peorepain. Que Dios los bendiga a todos y adelante con el Señor. Bueno, y con esta melodía coreguaje que sonará a continuación, nos despedimos. Hasta una próxima. Bendiciones. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Hakuchure